Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta ya con Pauta en Radio. Señores, usted puede formar parte de este maravilloso programa a través de nuestras cuentas de Twitter, @DianaMartans, también tenemos @LaBuendía25 y tenemos @HugoSantaRomita. Doctor Pichel, aquí tenemos unos tuiteros. Rodrigo Castillo dice, importante que se demuestre de dónde nace lo que hoy día tenemos. Sí. Y dice Ernesto M. que lo que sucede tristemente es que este guardaespaldas era pobre. Al parecer, civilistas pobres fueron invisibles. No, yo no creo. A ver, yo creo que... No es lucha de clases, es la verdad. A ver, yo creo que un muerto, una persona que muere por una violación de los derechos humanos, no se puede ver en función ni de clase social, ni de religión, ni de qué color era, ni nada por el estilo. Claro. O sea, yo creo que en aquel momento había cosas que representaban tal vez una prioridad desde el punto de vista noticioso. Y eso pasa siempre. O sea, nosotros, y esto pongo un ejemplo y va totalmente de la mano de los derechos humanos, la exposición mediática siempre va a ser... Primero recordemos que en Panamá no se tenía una libertad de expresión, que es otro derecho humano, funcionando en ese instante. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que ocurre, hay dos muchachos que en Estados Unidos salen de una fiesta, esto se lo escuché yo una vez decir al actor George Clooney y me pareció inteligentísimo. Dice, dos muchachos que salen borrachos de una fiesta y se pierden en el medio del bosque y se pasan 3 días perdidos, y CNN, NBC, ABC y CBS se la pasan hablando de la búsqueda de los dos niños que salieron borrachos de una fiesta y se perdieron en el bosque, cuando ese mismo día en África murieron 100.000 niños de hambre. Claro. Eso no está bien, evidentemente no está bien, y por eso es que se tienen que tomar este tipo de iniciativas. O sea, la idea de tener un museo y tener un memorial donde se pueda recordar a todo el mundo es que no es no jerarquizar la importancia de unos u otros. Y yo pongo el ejemplo de el Museo de Chile, el Museo de la Memoria en Chile. Ellos tienen lo que ellos le llaman la nube, donde tienen un espacio donde tienen las fotografías de todas las personas que murieron o desaparecieron durante la dictadura de Pinochet. Y en una esquina, en una foto que ni siquiera es de las más grandes, hay una fotografía de Salvador Allende. Claro. Siendo uno más. la persona por la que se inicia todo esto, pero al efecto final es Salvador Allende fue un chileno más que murió en aquel desastre que ocurrió durante aquellos años. Y yo creo que uno de los temas y que se tiene que cubrir y ha sido prioritario para nosotros nunca es que ojalá nosotros pudiéramos llegar a establecer una lista de cuánta gente murió en la invasión. Exacto. La invasión indiscutiblemente tiene que ser abordada en esto de una manera prioritaria y tratar de determinar en ese memorial la gente que murió en la invasión. O sea, nosotros ni siquiera, y es vergonzoso que un país de 3 millones de habitantes o 2,5 en ese momento de la invasión, ni siquiera hemos sido capaces de hacer una lista de cuánta gente murió, donde unos dicen que murieron 300, otros dicen que murieron 800 y otros dicen que murieron 15,000. O sea, y nadie tiene los datos específicos para decir, aquí está la prueba de que murieron 300 o que murieron 15,000. Entonces, eso es terrible para un país. Nosotros, y ese son el tipo de cosas que se tienen que lograr con un proyecto de este tipo. Es tremenda búsqueda, doctor. Claro, pero es que nadie dijo que esto iba a ser fácil. Y la idea no es hacer un edificio bonito con fotografías donde la gente vaya y pague por entrar y por salir. La idea es generar una institución que permita investigar y sobre todo que le permita entender a la gente qué cosas no deben volver a pasar para cuidar nuestras libertades, nuestros derechos humanos y nuestra democracia. Me imagino que hechos como el Viernes Negro van a estar documentados. Por supuesto. O sea, ese día fue horroroso, pero cuando nosotros ponemos el Viernes Negro,
y la invasión, tratar, o sea, dependiendo de qué lado político uno esté o uno lo vea, uno le puede dar prioridad a uno sobre el otro. Pero para el que murió el Viernes Negro, para el que murió en la invasión, son muertos iguales. Pero aquí no debe prevalecer el lado fue político. parte de un proceso. Aquí debe estar por encima una condición supranacional, que es la democracia, ¿no? Exacto. Y un proyecto de este tipo, una de las cosas básicas es que no debe obligar a una conclusión. Claro. Estos proyectos, para que realmente funcionen como debe ser, deben exponer hechos, y cuando la persona sale al final debe tener los suficientes elementos para sacar su propia conclusión de qué fue lo bueno, qué fue lo malo. Más sí de reflexiones. Claro, o de conclusiones y decir, mira, ¿sabes qué? Esto que pasó aquí finalmente vino a ser consecuencia de esto que había pasado 20 años antes. Entonces, pero viéndolo desde ese punto de vista, ¿cómo explicarle al ciudadano el concepto de democracia como un valor histórico, como un valor indispensable para el desarrollo del país, por ejemplo, ¿no? Es decir, que esté por encima de las lealtades políticas. Exacto, primero. Segundo, ¿cómo hacerlo? Una de las principales cosas que hay que enseñarle a la gente sobre el valor democracia o el significado de la democracia. Democracia, que es muy amplio. De exacto. No significa tener una elección transparente cada 5 años. Claro. La democracia significa que la gente pueda opinar, que haya una sociedad civil que pueda expresar y ser escuchada. Y contrapesos. También. Tener pesos y contrapesos. La capacidad esta que tiene el Poder Legislativo a frenar algún exceso que pueda pretender el Ejecutivo. Un sistema judicial verdaderamente confiable y verdaderamente eficiente, donde uno sienta que aquel que viola una ley o viola un derecho de alguien va a ser castigado correctamente, que no va a poder utilizar una triquiñuela legal o política para obtener un beneficio. Claro. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente. Sobre todo que se respete la institucionalidad. Claro, es que la institucionalidad es uno de los elementos de seguridad jurídica básicos para una democracia funcional. Así es. O sea, enseñar lo que es el Estado liberal. Exacto. Desde todo el punto de vista. Claro. Eso Democrático es parte del y liberal. tema. Entonces, como ven, es una cosa difícil. El tema de tener un área donde se pueda describir el tema de derechos humanos desde la visión global, o sea, el módulo de justicia, es muy importante porque va a permitir hacer esa comparación. Por supuesto. O sea, que vean lo que pasa en otro lado. Esto no es decir, oh, mira, es que esto pasó en Panamá y ya, mira lo que pasó del otro lado. Yo estuve en el Museo de la Tolerancia en México, y una cosa impresionante es cuando uno llega a un área al final donde tienen unos videojuegos, donde uno de los videojuegos es donde uno es un ranger de la frontera y mata mexicanos cuando cruzan. Así. Eso es un videojuego. Un videojuego que venden en las tiendas. Y lo venden en México. Pero eso va contra los derechos humanos. Exacto, exactamente igual. A ver, exactamente igual como creo que hay un juego que se llama Call of Duty. Y mi hijo me lo comentaba, mi hijo que tiene 22 años, me comentaba que hubo un tema donde en el Call of Duty aparecía Noriega. Eso es correcto. Y Noriega demandó. ¿Y saben qué? Noriega tiene todo el derecho a demandar y a que se le reconozca, porque se está usando su imagen para lo bueno o para lo malo, pero se está usando su imagen y él como individuo tiene el derecho. Y hay que defenderle ese derecho. Nosotros no podemos caer, y es parte de lo que se ha estado hablando alrededor de todas las investigaciones que se están dando sobre corrupción. O sea, hay que garantizar que en esas investigaciones sobre corrupción la gente tenga los derechos para defenderse y para ser aplicada la ley en la forma correcta. Ay, el debido proceso. El debido proceso. Que es parte de los derechos humanos. humanos. Por supuesto. Doctor, quedamos en que íbamos a hablar de una casa y no pudimos. Esperemos que en el próximo bloque, porque nos tenemos que ir a un cambio, podamos hablar de los otros derechos. Y yo también quiero hacer una preguntita. O sea, ¿este museo desde qué año empieza? La historia de qué año empieza, porque me imagino que no se va a circunscribir única y exclusivamente a la época militar.
Claro, Y deben haber cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos de 1903 a 1968, cuando fue el golpe de Estado. Me imagino que también las vamos a poder ver en el Por museo. supuesto. Entonces me emociona que tenemos que ir al cambio y ya regresamos con más de Pauta en Radio. Usted no se vaya, que ya venimos. Mira, ese Ya volvemos con Pauta en Radio TV.